Bien, saludo afectuoso, queridísimos hermanos. Otra vez más, estamos aquí por la red, por Televida, el canal de la familia. Y yo soy Raúl Burgos. Estaremos aquí compartiendo un tema muy interesante, muy acorde a esta época, a este contexto en el cual nos estamos conviviendo, ¿verdad que sí? El título sería Dios es necesidad absoluta del hombre. Dios es necesidad absoluta del hombre. Y me parece bien este tema porque hoy día vemos muchas personas que usted y yo interactuamos con ellos, entre familiares, amistades, compañeros de trabajo, que viven como si no necesitasen a Dios. Entonces, me parece interesante que veamos esta temática sobre Dios como necesidad absoluta del hombre. Miren, en el libro de Génesis, al principio, por allá, capítulo 3, se nos narra ese instante, aquel momento en el cual Dios separa al hombre de su presencia. Y a veces concebimos como esta separación como algo inmediato, como que nosotros estamos aquí y Dios está ahí al lado de nosotros, que basta con dar un brinquito y ya estamos unidos a Dios. Y no. Esta separación implica un espacio abismal, tanto físico como espiritual. Cuando digo físico y espiritual, me refiero al tiempo, espacio y a la eternidad. El ser humano está o se encuentra separado de Dios en sentido físico, pero también en sentido espiritual. De hecho, cuando se nace lo que llamamos pecado original, es a ese estatus de separado a nivel espiritual de Dios. Entonces, este estado de separación implica un estado un estado donde no hay felicidad. De modo que Dios está por allá lejísimo y nosotros estamos aquí. Pero sabemos por los santos, los padres de la iglesia, que Dios es la felicidad del hombre. Por consiguiente, si estamos separados de Dios y Dios es nuestra felicidad, estamos separados de esa felicidad. Y por consiguiente nos encontramos en un estado aquí de frustración, de absurdo, de vanidad, de infelicidad. Pero ¿qué pasa? Este estado de separación abismal en el cual nos encontramos con relación a Dios tiene dos características. La primera es la imposibilidad y la segunda es la laboriosidad. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, que en este estado de separado en el cual se encuentra el hombre con relación a Dios, el mismo hombre, él como tal, está imposibilitado de poder accesar a Dios, de poder llegar a Dios. El hombre, él solo, es imposibilitado de llegar con su propia fuerza a Dios. Esa es la primera característica de este estado de separación. Y la segunda es la laboriosidad. ¿En qué sentido la laboriosidad? Bueno, si el hombre no puede llegar por sí solo donde está Dios, hemos de suponer que entonces el hombre puede llegar acompañado de Dios a donde Dios está. Y por eso Dios se hace hombre para que Cristo venga a buscarnos para llevarnos. Pero ese llegar a Dios, acompañado de Dios, implica una laboriosidad tremenda. No es un tema como dije ahorita, como que brinqué y ya estoy del lado de... No. Es un tema laborioso que la iglesia va a llamar a eso un proceso de santificación y purificación que es laborioso. Laborioso hasta el punto que se nos pega algo allá en el purgatorio. A todos se nos va a pegar algo. De modo que el hombre está así, separado de Dios, y lo que vamos en camino es un camino laborioso, lleno de frustraciones, lleno de sufrimiento, lleno de percance. Entonces, eso implica que el hombre se encuentra, aún avanzando hacia Dios, en un estado de frustración que va poco a poco superando y encontrándose con Dios. Entonces, eso genera este proceso de separación
y laboriosidad en el trayecto hacia el encuentro con Dios, ese proceso implica o genera en el ser humano unas necesidades universales, necesidades trascendentes, ¿verdad que sí? Universales, que el hombre la va a manifestar. La va a manifestar y el hombre va a desear a Dios. Y ese deseo de Dios es también una gracia en la cual Dios, porque el hombre sale de Dios y al salir de Dios tiene de manera infusa ese deseo en Dios, pero ese deseo se convierte en necesidad de ir, de encontrarse con ese ser que representa todos los bienes, tanto bienes espirituales como bienes materiales. Entonces, el hombre necesita de manera absoluta a Dios. El hombre existe a causa de Dios. Miren, el único que existe sin causa alguna, cuya causa está en sí mismo, es Dios. Después, todo ser humano, usted y yo, existimos por causa de Dios. No existimos por causa propia, ni tenemos nuestra esencia en nosotros mismos. Nosotros tenemos la esencia en Dios. Dios es nuestra esencia y esa esencia nos hace existir. Se convierte en causa que nos hace existir. Esa causa se traduce, porque si Dios es nuestra causa primera, lo que nos hace existir, pues también mantenernos vivos es causado por Dios. Lo repito, miren, para que no se me pierdan. Si Dios es la causa inicial que nos hace existir, y la existencia es un estado, se da en el tiempo y en el espacio, etapa y proceso, por consiguiente, ese seguir existiendo en el tiempo y en el espacio también viene causado por Dios. De modo que Dios no solamente es la causa original en un principio, sino que sigue siendo nuestra causa. Y eso implica que de manera permanente sigamos necesitando a Dios. Y esa necesidad de Dios se manifiesta en una especie de diferentes necesidades, tanto espirituales como físicas, que vamos a verla un momentito ahora. Veamos, miren. Necesidades físicas. Miren, en Génesis 1, el relato de la creación, si ustedes lo leen, y quiero que después que escuchen este video se sienten a leerlo, ustedes van a ver que en 3 días Dios crea el escenario, por así decirlo, el albergue, donde el hábitat, donde el hombre va a habitar, lo crea. Los terceros siguientes días, los 3 primeros días, Dios crea todo el escenario, ¿verdad que sí? El hábitat. Los siguientes 3 días, Él ornamenta el hábitat. Y luego entonces hace al hombre. De modo que, así a vista rápida, la creación, el escenario se crea primero con todas sus potencialidades. ¿Por qué digo con todas sus potencialidades? Porque el hombre va a ser creado y va a tener necesidades, y esas necesidades se van a agrandar después de la caída también. Entonces es necesario que si el hombre va a tener necesidades, de antemano, de manera anticipada, se crean el escenario con las capacidades de suplir esas necesidades. O dicho de otra manera, Dios va a manifestar su amor benevolente a través de los bienes que van a aparecer como capacidades del entorno para suplir nuestras necesidades. Dicho de otra manera, por si alguien se me está confundiendo, si el hombre va a tener sed, Dios primero crea el agua. Si el hombre va a tener hambre, Dios primero va a crear los alimentos. Eso es lo que nos va a decir el relato del Génesis. Primero construye en 3 días el escenario
los 3 días siguientes, que van 6, ornamenta los escenarios y los capacita para que a través de ese escenario y en ese escenario, cuando el hombre sienta necesidades que él la va a sentir, él se pueda encontrar ese almacén de suplemento, ¿verdad que sí? En el escenario, que si tiene sed, encuentre el agua. Dicho esto, eso es ya en las necesidades físicas, en la cual Dios suple al hombre en cuanto a lo físico. Veamos ahora cómo Dios suple al hombre en cuanto a lo espiritual. Y aquí es donde Él más se manifiesta como una necesidad absoluta. Esas necesidades metafísicas o espirituales, a través de las cuales Dios se manifiesta de manera más absoluta como necesidad para el hombre, hay 2 necesidades esenciales que el hombre necesita para poder llenarse con ese Dios que es toda su esencia. La primera es la revelación. El hombre va a necesitar que Dios se le dé a conocer, porque el hombre se va a descubrir incompetente de él accesar a Dios. Por más que él tenga el deseo de buscarlo, como de hecho las diferentes religiones, los diferentes hechos religiosos en la historia de la humanidad van a manifestar ese deseo que tiene el hombre de encontrarse con esa esencia, con ese absoluto, y lo van a ir a tienta, ¿verdad que sí? En el paganismo, en todo esos sistemas de creencia antiguos, luego en el judaísmo y de manera plena ya en el cristianismo, catolicismo, son todas manifestaciones de ese deseo que siente el hombre de ir al encuentro de Dios. Pero como el hombre está incapacitado de encontrarlo por sí mismo, entonces Dios se revela, Él toma la iniciativa y se da a conocer a Dios, a los hombres. A ese movimiento en el cual Dios se da a conocer al hombre se le llama revelación, que es muy distinto a inspiración, que después entonces yo veré cómo le explico la diferencia entre revelación e inspiración, que la puedo decir rápidamente. Revelación es ese movimiento en el cual Dios se da a conocer. Luego, inspiración es esa gracia que Dios le da al ser humano para que en esa revelación él pueda entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y predicarlo. Entonces, a eso se llama inspiración, y revelación es la mera manifestación de Dios, en el cual Dios, Él, toma la iniciativa de darse a conocer. Entonces, a través de la revelación, que es una gracia, es una necesidad espiritual. Yo necesito conocer a Dios. Pues entonces Dios, para suplir esa necesidad, se revela. ¿Me siguen? Yo necesito conocer a Dios. Y Dios, para suplir esa necesidad, se revela. Bien. Entonces, es gracias a la revelación que yo y usted podemos conocer los misterios de la fe. Luego, la otra necesidad espiritual es que yo necesito, para lograr cosas espirituales, para yo lograr cosas espirituales de beneficio en mi vida, yo voy a necesitar cierta gracia. Entonces, Dios se me va a ofrecer como gracia que me van a satisfacer esa necesidad que tengo yo de lograr, de trascender espiritualmente. Estaba buscando la palabrita y la encontré. Yo y usted tenemos la necesidad de trascender espiritualmente. Pero para eso, Dios, que es el absoluto, Dios, que es esa necesidad absoluta del hombre, se nos va a ofrecer como una gracia. Entonces, a través de la gracia, realizamos cualquier acto sobrenatural que nos ayude a trascender. Entonces, viendo esto, miren, viendo esto así, es imposible que el hombre tenga una necesidad, ya sea física o espiritual. Oigan lo que yo voy a decir, miren.
Permítame leerlo, para no decirlo textual como lo escribí aquí. Dice, es imposible que el hombre tenga una necesidad física sin que exista el bien que la satisfaga. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, es imposible que el hombre tenga sed y que de manera previa Dios no haya creado el agua. O sea, el ser humano no tiene una necesidad que no pueda ser satisfecha. Todas y cada una de las necesidades, tanto físicas como espirituales, que el hombre experimenta, todas pueden ser satisfechas, porque Dios, quien es la necesidad plena, es mi todo. Y es imposible que el hombre tenga en su ser una necesidad que no pueda ser satisfecha. Esto es, aún exista una persona particular que se muera sin nunca haber satisfecho una necesidad. Eso no significa que no existe el bien que satisfaga esa necesidad. Eso fue que ese personaje, de manera particular, él no logró satisfacerla. Pero otro, esa misma necesidad, la puede satisfacer porque el bien que satisface dicha necesidad existe porque está creado. Dios lo hizo. De modo que, y aquí pónganme atención todos los ateos agnósticos. Si de manera histórica el ser humano ha manifestado, si de manera histórica el ser humano ha manifestado necesidad de buscar a Dios, es porque Dios existe. Porque es imposible que el ser humano necesite a un Dios que no exista. Por lo que acabo de explicar, no hay una necesidad que no tenga ese bien que la satisfaga. Pues Dios, como necesidad, Él es el bien que satisface esa necesidad de Dios. Pero ¿qué acontece? Usted y yo, queridísimos hermanos, usted y yo conocemos gente que en teoría viven, pernoctan en este mundo como si no necesitasen a Dios. Repito, usted y yo tiene amigos, conocidos, vecinos de barrio, familiares, que viven su día a día, como si no necesitasen de Dios. De hecho, prosperan, le va bien en la vida, tienen muchísimas necesidades cubiertas, pero como ellos viven como si no necesitasen a Dios, por consiguiente, tampoco agradecen a un ser trascendente todo ese estado de bienestar y todas esas necesidades que tienen cubiertas. Ellos no se agradecen a nadie porque ese tipo de gente vive en lo que hoy se conoce como un existencialismo. Un existencialismo de manera teórica y de manera práctica. Para ellos, lo único que existe, lo único que hay es la existencia. La existencia, o sea, la materia, nosotros. Y ellos dicen, lo que son teóricos en el existencialismo, ellos van a decir que primero se existe y existiendo tú te encuentras tu esencia. Y yo acabo de decir que primero Dios es desde siempre y ese ser que es desde siempre es nuestra esencia y al ser nuestra esencia se convierte en la causa de nuestra existencia. Es decir, que yo existo porque mi esencia que es Dios y que no que existe primero que yo, sino que existe desde siempre, Él como esencia mía me hace existir y me mantiene existiendo. A tal punto que después, pongan atención a lo que les voy a decir, que después que Dios, que es tu esencia, te hace existir, ya tú no puedes dejar de existir. Tú vas a existir en otro formato, por así decirlo, te vas a morir, pero seguirás existiendo en la vida eterna, pero tú nunca dejarás de existir. De hecho, pónganme atención, hasta los que van para el infierno y los demonios que estarán en el infierno,
ellos siguen existiendo porque Dios los sostiene. Porque si en el caso hipotético Dios dejase de sostenerlo como esencia, ellos desaparecieran, volverían a hacer nada. Y si tú vuelves a hacer nada, eso significaría que tú no vas a poder ni experimentar ni el cielo ni el infierno. Y en términos de justicia, lo justo es que una persona que haya vivido separada de Dios y decida renunciar eternamente al amor de Dios, siga existiendo porque Dios lo sostenga, pero que siga existiendo en el infierno. Lo que deciden, ¿verdad que sí? De modo que hay mucha gente por allá que piensa que existen por causa de ellos, y existiendo, ellos van viviendo en esta existencia, ellos van a descubrir su esencia. Y andan por ahí, sin darle gracias a Dios por los bienes que reciben, bienes materiales, y están viviendo ahí, y están ahí en torno a nosotros. Pero usted y yo sabemos, y ya usted lo sabe ahora a partir de cierto sentido y de cierta lógica, usted existe por Dios y se mantiene existiendo por Dios. Y ese amor de Dios se va a traducir en tu vida en deseo benevolente. Y ese deseo benevolente, deseo de Dios de tratarte con bienes, Dios lo va a concretizar regalándote una serie de bienes materiales, respiración, agua, alimento, cobijo, trabajo y una serie de bienes espirituales como la gracia y la revelación. De modo que nunca se te olvide, tú necesitas de manera absoluta a Dios en tu vida. Tú sientes deseo de buscarlo. Y al sentir deseo de buscarlo, tú vas a salir a buscarlo. Pero como no vas a poder encontrarlo con tu propia fuerza, tú vas a tener que reconocer que por tu propio mérito y por tu propia fuerza, tú no puedes llegar a Dios. Y cuando tú reconoces eso, entonces Dios se te manifiesta. Dios sale a tu encuentro para Él suplir esa necesidad plena que tú tienes de Él. Y Él se te va a dar a través de unos bienes espirituales llamados la revelación, se te va a revelar. Y luego se te va a dar a través de la gracia para que tú puedas entonces, con esos bienes de la gracia, alcanzar y suplir ciertas necesidades espirituales y de trascendencia que tú tienes. Pero para eso tú tienes que reconocer que tú estás y vives en esta existencia separado de Dios. Y eso significa es que usted va desde un punto de partida hacia el retorno, hacia el encuentro con ese quien es tu felicidad. Y ese camino que la iglesia llama peregrinaje en un desierto, usted lo va acompañado de los hermanos, acompañado de los ángeles, acompañado de los santos y acompañado de Dios. Y todo eso son una serie de bienes espirituales y físicos que te ayudan a ir satisfaciendo esas necesidades que tú tienes de ese Dios que nos creó a ti y a mí. Que Dios nos bendiga a ustedes que están de aquel lado y a mí que estoy aquí.